Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Ahora, en este ejemplo lo que vamos a realizar es el momento producido por una fuerza con respecto a un eje. La particularidad que se tiene cuando se obtiene un momento con respecto a un eje es la fórmula que se presenta. El momento con respecto a un eje producido por una fuerza o más va a estar denotado primero abriendo un corchete, además de involucrar lo que corresponde al producto cruz de R cruz F, que es lo que vamos a poner a continuación, R cruz F. Esto además va a involucrar un producto punto. El producto R cruz F va a estar multiplicado por un producto punto que va a corresponder al vector unitario. ¿El vector unitario de quién? Pues del eje de interés. Entonces el eje de interés para este caso es el eje Z. Vamos a encontrar el momento producido por esta fuerza con respecto al eje Z, que es la barra que tenemos en color azul. Entonces para este caso ese va a ser el vector unitario que vamos a manejar. Y esto, a su vez, va a estar multiplicado por el mismo vector unitario, que va a ser el eje Z en este caso. El vector unitario va a ser diferente para cada caso. En este caso tuvimos la ventaja de que fuera a lo largo de un eje coordenado, pero no siempre es así, y lo vamos a ver en otros ejemplos posteriores. Entonces, primero, para encontrar el valor de R, el valor de R va a estar dado por la distancia que exista desde el origen de nuestro sistema coordenado hasta el punto de aplicación de la fuerza que tenemos en esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el valor de R? Esta también va a estar representada en sus componentes X, Y y Z. ¿Cómo vamos a representarla en los componentes X y Y si solamente se nos da la distancia que hay de manera tangencial? Pues vamos a utilizar un triángulo para encontrar la distancia que existe a lo largo del eje X, que es esta, y la distancia a lo largo del eje Y, que es esta de acá. Únicamente tenemos el ángulo de inclinación con respecto al eje Y y el valor de lo que vendría siendo la hipotenusa de un triángulo. Entonces, ¿qué les parece si proyectamos ese triángulo? Si lo ponemos proyectado, tendríamos lo siguiente. Un triángulo de esta forma, donde el ángulo de inclinación que tenemos aquí es de 30 grados, el que estamos manejando. Únicamente estamos proyectando esto en un plano. Y ahora el valor que conocemos es el de 0.25, que corresponde a la hipotenusa de este mismo triángulo, ¿sale? Es como si estuviéramos representando el triángulo de esta manera. Un triángulo rectángulo, su ángulo de 90 grados, y lo que queremos encontrar es el delta X y delta Y, si lo vemos de esta manera, perdón. Delta Y y delta X, el desplazamiento que tenemos aquí y acá. Entonces, vamos a hacer la relación con las funciones trigonométricas. ¿Sale? Entonces, recordando un poco de trigonometría, el seno de, en este caso, el ángulo de interés 30 grados, va a ser igual al cateto opuesto, es decir, delta X, sobre la hipotenusa, donde la hipotenusa de este triángulo es 0.25. Eso quiere decir que para delta X vamos a tener 0.25 multiplicando al seno de 30 grados. Asimismo, ¿qué va a pasar para la parte de Y? Para la parte de Y vamos a obtener ahora la relación con el coseno, que va a ser el coseno del mismo ángulo de 30 grados, que va a ser igual al cateto adyacente a este ángulo, que es delta Y, entre la hipotenusa, que también vale 0.25 metros en este caso. Entonces, eso da como resultado que la distancia en Y va a ser igual a 0.25 por el coseno de 30 grados. Bien, ahora que ya tenemos estos valores, ya tenemos la distancia en X, la distancia en Y y la distancia en Z, que tenemos denotada como 0.4 metros. Esto lo vamos a poder expresar en términos como si fuera un vector, donde la componente en Y va a ser 0.25, porque es la parte en X, componente en Y, 0.25 seno de 30 en Y. En este caso, esta es positiva o negativa. De acuerdo a lo que tenemos, es positiva por la parte que estamos manejando, que es hacia acá precisamente. Y luego más, la parte de 0.25 por el coseno de 30 grados. Y esto en J, ¿vale? Y por último, la componente en K, que es de 0.4 metros, positiva. Entonces, más 0.4 en K, ¿vale? Ya tenemos los componentes I, J y K. Entonces, ya que tenemos R, ahora el valor de la fuerza ya lo tenemos expresado. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente vamos a aplicar el producto cruz R cruz F.
Entonces esto va a ser igual, vamos a tener I, J y K, y los valores correspondientes a R en el primer renglón y a F en el segundo. Entonces, para más rápido, Alfonso, ¿me puedes pasar una calculadora atrás de ti? Por favor. Vamos a utilizar la calculadora para escribir los valores de 0.25 seno de 30 y tenemos 0.25 seno de 30 que va a ser igual en este caso a el valor de 1/8 o 0.125 en I para R más 0.25 coseno de 30 que es igual a 0.2165 en J y por último para acá 0.4. Los valores de la fuerza ya los tenemos, de tal forma que tenemos menos 60 en I, más 20 en J, más 15 en K. Ahora sí, vamos a encontrar los valores de los componentes. ¿Qué va a pasar con I? Para el primer caso, tapamos estas dos partes y vamos a tener 0. En I, vamos a tener 0.2165 realizando el producto cruz por el valor de 15. Y esto menos el valor de este por este, que es 0.4 por 20. Esto va a ser en I. Ahora, para J, vamos a denotarlos todos primero y al final sustituimos los valores equivalentes, ¿vale? Entonces, para J, tapamos en la parte de J y tenemos 0.125 que va a multiplicar a 15. Y esto menos, tapando J, 0.4 por menos 60. Esto es lo que tenemos y todo antecedido por un signo menos porque la componente en J en producto cruz siempre se antepone con un signo negativo, ¿vale? Y para acá lo que vamos a tener va a ser el producto cruz 0.125 por 20, 0.125 por 20 y a continuación va a ser la multiplicación de menos 0.2165 por menos 60, ¿vale? Tapamos para la componente en K y vamos a tener esa multiplicación. 0.125 por 20 menos 0.2165 por menos 60. Aquí vamos a tener un signo más. Entonces ahora sí, vamos a borrar la proyección de lo que habíamos obtenido para las distancias en X y en Y. Y ahora tendremos lo siguiente. En Y vamos a tener 0.2165 por 15 menos 0.4 por 20. Para la componente en Y tenemos un valor de menos 4.7525. Para J vamos a tener 0.125 por 15 menos 0.4 por menos 60. Esto todo lo multiplicamos por un menos 1 y el valor que vamos a obtener es de menos 25.875 para J. Y para acá vamos a tener 0.125 por 20 menos 0.2165 por menos 60. Este valor nos da de 15.49 para la componente en K. Eso quiere decir que entonces el valor correspondiente a R cruz F va a ser igual a las componentes. Ya vamos a borrar el procedimiento del producto cruz, que ya es antecedente de geometría analítica y de momento con respecto a un punto. Y ahora sí, vamos a tener menos 4.725 para la componente en I, menos 25.875 para la parte en J, con su gorrito, y más 15.49 para la parte en K. Ahora ya tenemos R cruz F. Esto, para encontrar la parte multiplicada por el producto punto con el vector unitario, lo único que vamos a hacer es precisamente multiplicar por el vector unitario, para este caso el eje de interés, que es el eje Z. ¿Cuál es el vector unitario a lo largo del eje Z? Pues la componente en K únicamente, porque va vertical y hacia arriba. Es positiva, entonces únicamente va a ser el vector unitario. El vector unitario U de Z va a ser igual a la componente en K únicamente. La componente en K. Eso quiere decir que si aquí mismo realizamos el producto punto por UZ, esto va a ser igual a la multiplicación en producto punto por la componente en K. Y recordemos que en producto punto únicamente se realiza la operación componente a componente, lo cual quiere decir que R cruz F por
el vector unitario z va a ser igual a la componente en k por la componente en k. Estos no van a involucrarse aquí porque solamente vamos a tener la multiplicación entre estos dos componentes y el resultado va a ser un escalar que va a ser 15.49. Esto es lo que tenemos aquí. Ahora, por último, para encontrar el momento con respecto a un eje, en este caso el eje z, vamos a tener que multiplicar nuevamente por la componente del vector unitario, en este caso el eje z. Entonces vamos a borrar esta parte del producto cruz y vamos a tener lo siguiente. Para R cruz F producto punto UZ, que es lo que ya tenemos aquí, esto todavía lo vamos a multiplicar por U de Z. Eso quiere decir que si U de Z, lo que ya habíamos dicho, es igual a la componente en K, precisamente por el eje de interés a lo largo del eje Z, vamos a tener que esto va a ser igual a 15.49 multiplicando al valor de UZ, que es esto que tenemos aquí arriba. Al multiplicarlo vamos a tener UZ, el vector unitario, que es la componente en K. Eso quiere decir que el momento producido por la fuerza con respecto al eje Z va a ser igual a 15.49 con su componente en K en las unidades Newton por metro. ¿Vale? Entonces hasta aquí este problema donde realizamos el producto, realizamos la obtención del momento utilizando producto punto y producto cruz con respecto a el eje que tenemos producido por la fuerza de estos componentes. Nosotros somos Phi, nos vemos en más videos de estática en este mismo canal y hasta la próxima. Gracias.